Bueno, hermanos, vamos entonces a partir otra vez del tema de la realidad de la doble naturaleza de Cristo. De esto vamos a hacer, digamos que unos comentarios breves para continuar, porque al final vamos a detenernos en lo que son las herejías, ¿cierto? De lo que vemos aquí es primero el abajamiento, anonadamiento de Cristo en el sentido de que Dios se hace hombre, el Hijo preexistente desciende, ya esa parte la habíamos considerado, y desciende como un acto, ¿cierto? Salvífico, ya lo dice el concilio también de Nicea, pero desciende también por un acto de amor, porque Dios amó al mundo y envió a su Hijo unigénito. Y la encarnación es la muestra en historia del amor salvador de Dios. Hablamos también del ingreso de Jesús en la historia, partiendo del tema del nacimiento virginal, las implicaciones de la necesidad del nacimiento para que estuviera libre de pecado, fuera de la herencia de Adán, pudiera ser el nuevo Adán y en consecuencia pudiera ser el redentor. Vemos aquí que Calcedonia hace una declaración de verdadero hombre, verdadero Dios. Es uno y el mismo. Es una sola persona. Y ahí vemos que la declaración verdadero hombre y verdadero Dios se retrotrae a la formulación que nosotros encontramos en Romanos 1 del 3 al 4. ¿Quién me puede ayudar para leerlo? Romanos 1 del 3 al 4. Dice así la palabra Romanos 1 del 3 al 4. Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Vemos, miren, según la carne, hijo de David, pero también según el Espíritu, hijo de Dios. Y el tema de la resurrección, que va a ser importante cuando veamos el tema de la resurrección, que es signo distintivo signo mesiánico distintivo. Resucita el Hijo eterno de Dios y esa parte viene a cumplir la promesa de yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo porque de verdad es es el Hijo eterno. Ahora, la cristología, ¿recuerdan cuando vimos, bueno, no sé si, bueno, aquí no vimos el tema de patrística, pero recuerden, la discusión cristológica antigua tiene principalmente dos escuelas que fueron dos escuelas de interpretación exegética del mundo primitivo, o sea, de la patrística. Y esa escuela es Antioquía y Alejandría. ¿Cuál es el tema con la exégesis de Antioquía? Es una exégesis que tendía a ser más literal y la de Alejandría tendía a ser más alegórica. Los antioqueños o en Antioquía estaban más preocupados por el tema de la humanidad de Cristo, de la plena humanidad. Por supuesto, sin olvidar características de la inmutabilidad divina, pero se preocuparon y comenzaron a reflexionar a partir del tema de la humanidad por temas tales como la estructura psíquica de Cristo, las emociones de Cristo, comenzaron a preguntarse como por esa parte psicológica de Cristo.
de su persona, la vida anímica de Jesús. Y eso dio origen a una serie de reflexiones, digamos, interesantes. Ahí viene el tema de, por ejemplo, el aporte que hacen varios de los representantes de esta escuela. Los alejandrinos, por otra parte, digamos que se enfocan en el tema de de la divinidad, del tema de la trascendencia de Cristo y todo eso, y muy poco se preocupa esa escuela por el desarrollo de la parte, digamos, psicológica del Señor Jesús, salvo con la excepción en Alejandría de Orígenes. Pero se dan aquí entonces modelos desde estas escuelas para responder a, a la pregunta por la persona de Cristo, y se habla de dos esquemas, lo que se llamó el esquema Logos Antropos de Antioquía y Logos Sars alejandrino. Entonces miren cómo aquí comienza ya el tema de las dos grandes enfoques de la cristología, y aquí vemos, por ejemplo, que comienza Apolinar de la Odisea, un alejandrino radical, y Nestorio también una escuela, digamos, radical de interpretación. Y aquí debemos retomar lo que habíamos dicho, lo que los concilios o lo que en especial el Calcedonia hace, que Calcedonia establece ciertos límites de la ortodoxia en el sentido de estas afirmaciones son extremas y no corresponden a lo revelado en los evangelios y en el dato del evangelio. Y por eso ellos llegan al tema de lo que vemos en los evangelios es que Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre. Digamos que esta es la proposición básica a partir de la cual se debe partir. Y entonces ahí viene el tema de la doble naturaleza. Ahora, ¿qué pasa, digamos, con Apolinar? Apolinar, recordemos que de alguna manera estaba convencido de que la formulación nicena era correcta. En su momento era amigo de Atanasio, pero Apolinar dice que hay realmente dos seres completos que no pueden llegar a ser uno. Ahí también habla de que en Cristo el Logos hace la función de alma, y así Logos Sars forman conjuntamente una única naturaleza. Entonces, la conclusión de esto es que el alma humana o en Cristo no aparece, sino que se da, todas esas facultades las ejerce el Logos. Y por eso se habla de que el apolinarismo termina siendo una especie de monofisismo, en el sentido de que Cristo es una naturaleza, eh, y ahí viene el tema que de como la consecuencia de esto. Entonces miren que las posiciones extremas terminan de alguna manera afectando la declaración base, que es una persona, una naturaleza plenamente humano, verdadero hombre, verdadero Dios. En todo esto todavía hay una idea de las mediaciones y toda esa parte. Por otra parte, en Antioquía hay un esquema más fuerte que es Logos hombre. Y ya viene entonces Cristo, se hace énfasis más en el tema de la humanidad, más en esa parte. Y aquí es importante que aparece la figura de Nestorio, del nestorianismo. Después vamos a desarrollar un poco, pero es como para que veamos cómo
básicamente en los problemas de las herejías que fueron condenadas tienen que ver con alguno de esos dos extremos, ya sea del extremo de no reconocer o disminuir de alguna manera la humanidad, o no reconocer o disminuir de alguna manera la divinidad, como el caso del arrianismo. También los padres acuñaron, tanto Tertuliano como Gregorio, Orígenes, trataron de fijar una otra base, además de la doble naturaleza, además de plenamente divino, plenamente humano, una regla interesante que es la de lo que no es asumido no es sanado, para hablar entonces de la necesidad de la plenitud de la humanidad, porque si algo no fue asumido, algo no fue sanado. Y por otro lado, de la plenitud de la divinidad, porque solo Dios puede salvar. Entonces, esa es como una parte interesante aquí a tener en cuenta sobre el tema de la doble naturaleza, que va a ser un eje del desarrollo de la cristología, pero no me quiero detener en esta parte porque cuando veamos con detenimiento las herejías, vamos a poder, digamos, revisar esta parte. Ahora veamos algo aquí sobre el tema de la divinidad. No sé si puedes pasar la otra diapositiva, Jonathan. Bueno, una persona, ¿cierto? Verdadero Dios, verdadero hombre. ¿Ok? Entonces esa es como la formulación básica que se encuentra en Calcedonia. Primero entonces vamos a hablar algo sobre verdadero Dios o la divinidad de Cristo. Puedes pasar la otra. Señales de la divinidad. Jonathan, en la otra, devuélvete, por favor. Esa. Entonces, la divinidad y algunas señales de la divinidad. Los signos distintivos del tema de la divinidad, evidentemente, son los milagros. Los milagros, por lo menos en el Evangelio de Juan, recordemos que aparecen una serie de milagros, y en Juan usa un término muy interesante para designar esos milagros, que son signos o señales, del griego semion, de significado, donde viene también, donde se desarrolla el tema de significado. Entonces, estos milagros tienen un significado, y estos milagros tienen un significado que el mismo Juan nos va a decir cuál es o hacia dónde se dirigen el relato de los milagros, por lo menos en el Evangelio de Juan, que es coherente con que sea la línea hacia la que se dirigen también los otros evangelios. Recordemos el final del Evangelio de Juan. Estas cosas se han escrito para que sepáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces los milagros son una parte de las señales, perdón, son una parte de las señales de la divinidad. Entonces, en ese sentido, recordemos que muchos de los milagros ya estaban profetizados incluso en el primer pacto como signos del Mesías. Ahí recordamos, por ejemplo, cuando Juan manda a preguntar por medio de sus discípulos a Jesús si él era el Mesías o esperarían a otro. Y él le responde diciendo, díganle a Juan que los cojos caminan, que los sordos oyen, que los ciegos son sanados. Porque esas señales expresaban la autoridad de Cristo sobre todas, digamos, sobre la creación. Esos milagros vendrían a ser una expresión del reino de Dios en la medida en que por medio de los milagros se ve la restauración, por ejemplo, del hombre o el gobierno de Dios sobre la creación, como los milagros de la barca, donde Jesús manda callar al mar.
donde los salmos hablaban mucho de que Dios gobierna sobre los mares, Dios es soberano sobre todas las cosas. Entonces ahí uno va viendo que hay esos signos son los signos del poder de Dios que muestran la divinidad del Hijo y además son signos de restauración. Jesús sana enfermos, o sea, restablece la creación. Esos signos son los signos de que en el reino de Dios, en el futuro, la muerte ya no tendrá poder. Entonces ahí vemos los significados de las resurrecciones o señales de resurrección que hay en Cristo, también de la restauración de la enfermedad, también de la superabundancia que se daba en la creación antes de la caída, donde la tierra daba fruto de sí misma, pero ahora Cristo muestra, digamos, la multiplicación de los panes y todo eso, donde se muestra que otra vez hay esa superabundancia que era que estaba así antes de la caída. O sea, son signos que apuntan hacia la realidad del reino de Dios y en consecuencia que muestran que Jesús es el rey de todas las cosas. Entonces, esos ejemplos de multiplicación, esos ejemplos de milagros van apuntando o son signos de la divinidad. Vamos a buscar también el tema cómo se ven ciertos atributos de Dios en Cristo cuando se hacen milagros. Uno de los que recordamos es cuando el Señor le dice a Pedro, ve y echa el anzuelo y cuando pesques verás que hay el dracma en la boca del pez. ¿Para qué? Para que pagues el impuesto. Ahí vemos el tema de la omnisciencia, pero uno de los milagros interesantísimos donde se ven esos atributos de Dios en Cristo, los atributos de su divinidad, es la curación del paralítico. Recordamos la historia. Llevan ante Jesús, cierto, el paralítico que lo descienden frente a él, como está en la representación de la imagen. Y el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Levántate y toma tu camilla y anda. Vamos a buscar el versículo. Déjeme buscamos. Si alguien me ayuda. El Evangelio dice que Jesús le dice al paralítico que sus pecados le son perdonados. Ese es Marco, ¿cierto, papá? Entonces, sí, entonces los fariseos y los que estaban ahí se escandalizan y dicen que, ¿cómo dice él esas cosas? Entonces él dice, para que sepan que el Hijo del Hombre sí tiene esa autoridad, también le dice, levántate. Ahora, ahí hay un signo también interesante y es que Jesús se ve otro signo distintivo de la divinidad, no solamente el poder de sanar su enfermedad, sino el atributo de la omnisciencia, porque el texto nos dice que Jesús sabía lo que pensaban los fariseos en su corazón, es decir, al Hijo de Dios, el Hijo de Dios tiene el conocimiento de lo que hay en la mente y en el corazón del ser humano, cosa que es solo atributo divino, porque sabemos que desde el Antiguo Testamento se dice que solo Dios conoce realmente el corazón del hombre, porque el corazón es engañoso. Entonces ahí vemos que en esos relatos se habla de la divinidad entonces de Cristo por medio de estos signos o señales. Si tenemos el texto lo podemos leer, si no igual es como la idea, entonces. De que, sí, yo lo tengo aquí, pero, Bueno, léelo, entonces y vamos analizando. ok. Marcos capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días. Hizo yo que estaba en casa.
E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, sí. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, diciendo: ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice: ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces Ok. él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Ok, miren lo interesante del tema de uno, lo que decíamos, el poder de sanar, pero también la parte de la omnisciencia que se ve en Cristo, donde puede acceder al corazón humano. Dice, ¿por qué piensan así en sus corazones? O sea, además de eso, uno ya en una lectura atenta se pregunta, ¿cuál sería el impacto en la vida de esas personas que se ven sorprendidas en el interior de su propio corazón? Porque miren que el texto deja ver que ellos no habían expresado nada, sino que Jesús ve su corazón por lo que estaban pensando y les responde incluso antes de que ellos lo expresen. ¿Por qué piensan así? Bueno, para que sepan que el Hijo del Hombre sí tiene potestad para perdonar pecados, voy a decirle, levántate y anda. Pero ya además el razonamiento de los fariseos era, o la afirmación era correcta, porque ellos dicen, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Luego, si Jesús perdonó los pecados y se hace un signo que demuestra la realidad del perdón de los pecados, como fue el milagro, entonces la conclusión a la que uno debe llegar es que efectivamente Jesús es Dios, porque se muestra que tiene la autoridad para perdonar pecados, lo que solamente puede hacer Dios. Entonces vemos que serían muchos los versos donde se declara la divinidad de Cristo, pero uno de ellos, o el conjunto de esos textos, es los milagros, las señales que Él da, porque esas señales tienen un contenido simbólico muy, muy profundo, ¿cierto? Entonces era interesante, digamos, o importante desarrollar eso. No tenemos tiempo para desarrollar contextualmente todos los milagros que hizo, pero en su esencia esos milagros son señales de la divinidad, son señales del reino, son señales de la futura restauración de todas las cosas, porque si Dios hoy pudo resucitar a Lázaro, entonces puede hacer una resurrección general. Si puede sanar la enfermedad a una persona, puede sanar la enfermedad en el reino de los cielos. Si puede perdonar pecados a una persona, puede entonces perdonar pecados en el reino de los cielos. Entonces ahí vemos cómo funcionan esos milagros como signos distintivos de la divinidad de Cristo. Ahora, la teología de Marcos también habla de unos signos distintivos de la divinidad
un poco más complejos de ver en las narraciones, porque recordemos que la teología de Marcos es sobre todo una narración. Quiero que me acompañen a leer Marcos capítulo 1, versículo 16. Si alguien lo puede leer. Yo lo tengo. Ok. Dice, cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía. 1:16. Ah, ya. Marcos 1:16. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. ¿Qué sigue diciendo los otros versículos que siguen? Y Jesús les dijo, vengan conmigo, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Los versículos que siguen. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca, remendando las redes. Al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Ok, entonces vemos el texto. Mire, vemos que este texto, el tema del seguimiento, que obviamente por el contexto vemos que se relaciona con el discipulado. Pero aquí lo que vamos a tratar de ver es cómo se relaciona este texto con el tema de la divinidad de Dios, de la divinidad de Cristo. Quiero que me ayuden a leer Deuteronomio 1:36. Otra persona que busque Deuteronomio 13:5. Otra Deuteronomio persona que vaya 13, buscando 1:36 y 13:5. Y otra persona que vaya buscando el primer libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 8. El segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versículo 3. Listo. Deuteronomio 13:5. Ajá, ¿qué dice? Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Miren que habla de apartar del camino, ¿cierto? Tengamos entonces pendiente el tema de la metáfora del camino. Deuteronomio 1:36, ¿quién lo puede leer? Deuteronomio Caleb, hijo de 1:36. Jefoné, sí, Deuteronomio 1:36 dice, excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá. A él y a sus hijos les daré la tierra que él pisó, porque siguió al Señor con integridad. Miren ahora la expresión, siguió al Señor con integridad, el seguimiento. Pero miren que habla de seguir a Dios, ¿cierto? Ahora, Deuteronomio 8:19. Dice, ¿Quién lo puede leer? dice, pero si llegas a olvidarte de Jehová, tu Dios, y vas tras Se dioses ajenos, oye, se oye lejos.
Se oye por allá. Se oye distorsionado. Ahora sí. Dice, Deuteronomio 8, 19. 19. Sí. Dice, pero si llegas a olvidarte de Jehová, tu Dios, y vas tras dioses ajenos, los sirves y ante ellos te inclinas, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Ir tras dioses ajenos. Entonces, miren cómo el Deuteronomio va construyendo un tema. El caminar, ¿cierto? El seguir a Dios, ser fiel, como lo hemos venido diciendo, o seguir a Dios o seguir a los ídolos. O sea, pero estamos en el tema de una expresión que es seguimiento. Entonces, ¿se siguen a los falsos dioses o se sigue a Dios? Ahora, el primer libro de los Reyes, 14:8. Dice, le quité el reino a la casa de David y te lo entregué a ti, pero tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Anduvo en pos de mí, o sea, caminó detrás de mí, anduvo detrás de mí. El segundo libro de los Reyes, 23:3. Dice, después puso en pie junto a la columna. El rey hizo un pacto delante de Jehová, comprometiéndose a que seguirán a Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces, ahí vamos asociando todo. ¿A qué se refiere el Antiguo Testamento con seguir a Dios o seguir a los ídolos? Entonces vemos que estamos viendo que el seguimiento de dioses extranjeros es apostasía, ¿cierto? Y vemos que muchas veces los profetas le dicen al pueblo, ustedes se fueron tras los dioses falsos, caminaron detrás de los dioses falsos, como por ejemplo en Deuteronomio 4:3. ¿Quién puede leer Deuteronomio 4:3? Dice, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor. A todo hombre que siguió a Baal Peor, lo exterminó Jehová tu Dios en medio de ti. A todo hombre que siguió. Ahora, ¿en qué se nos parecen estas expresiones de andar, seguir y todo eso a cuando el Señor en el Nuevo Testamento habla, seguid detrás de mí? O cuando muchas expresiones del Nuevo Testamento dicen que los discípulos andaban detrás de él. Vamos viendo entonces cómo, si partimos de la forma como el Antiguo Testamento utilizaba estas expresiones, tenemos aquí que decir que cuando Jesús dice, síganme a mí, ya estaba en la mentalidad del tema del seguimiento de Dios o el seguimiento de los ídolos. Entonces es una forma de decir el seguimiento del Señor es el seguimiento de Dios. De alguna manera ya hay implicaciones desde el Antiguo Testamento de que Jesús está reclamando que las personas lo sigan, así como siguieron, por ejemplo, la columna de nube, la columna de fuego en el desierto o la nube que cubría el pueblo. Que miren que también es una señal distintiva de que Dios caminaba con ellos, porque Dios los guiaba en el camino.
Pero acá en el Nuevo Testamento no tenemos una columna de fuego ni una nube. Tenemos a el Hijo de Dios encarnado que va guiando a su pueblo. Entonces, ya es una teología del seguimiento que obviamente por los contextos que vemos tiene un sentido de discipulado, pero al que siguen es al Hijo de Dios y por lo tanto Jesús puede decir, síganme a mí como siguieron al Señor en el primer pacto. O sea, hay una continuidad. En el primer pacto, simbólicamente, el pueblo caminaba detrás de Dios, pero ahora en el nuevo pacto, de hecho, es una realidad que los discípulos caminan detrás de Dios y le siguen. Ya es una forma de teología del Nuevo Testamento que nos da un signo de la divinidad de Cristo que para poder ser comprendida requiere manejar el tema de la categoría del Antiguo Testamento, del seguimiento del Señor. En esto hay una tesis interesantísima del profesor Hernando Barrios Tao, que se llama precisamente el seguimiento del Señor desde el primer pacto al nuevo pacto. Es una tesis de un profesor de la Universidad Javeriana, donde una de las cosas que él habla es de todo el tema del discipulado en la continuidad del discipulado del Antiguo al Nuevo Testamento en la expresión sígueme, pero además sostiene que el uso veterotestamentario del seguimiento hablaba y apuntaba en sentido positivo, a la divinidad, a seguir al Señor, a seguir a Yahvé, a seguir a Dios, o en sentido negativo de seguir a otros dioses. Así que vemos entonces que estamos aquí ante una expresión, o cuando Jesús usa la expresión seguir, no solamente tiene una carga de significado muy profunda. De hecho, se habla en las escrituras de que Dios acompañaba a los caminantes. Un ejemplo de eso es Génesis 5, 24, Génesis 5, 22 al 24. ¿Quién lo puede leer? Génesis 5, 22 al 24. Bueno, dice, después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Enoc fueron 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Entonces, quiero que preste atención al tema caminó con Dios. Génesis 6, 9. ¿Quién puede leer Génesis 6, 9? Dice, estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios. Caminó con Dios. Si ven el tema, caminar con Dios. Ahora traslademos eso al Nuevo Testamento, donde ya caminar unido al tema de la encarnación, vemos que literalmente Dios caminó con su pueblo, lo que era, digamos, símbolo, signo en las teofanías, en las manifestaciones de Dios, de que Él acompañaba a su pueblo. Por ejemplo, el tabernáculo, ¿cierto? El tabernáculo caminaba o era desplazado por los sacerdotes y todo, pero era una simbología de que Dios habitaba en medio de su pueblo y de que el pueblo seguía a Dios, porque en el tabernáculo se entendía que habitaba Dios, o era la expresión visible de la habitación de Dios en medio de su pueblo, y el pueblo seguía. Si el tabernáculo se movía, el pueblo iba detrás. Pero aquí vemos que el tabernáculo de Dios con los hombres, el tabernáculo definitivo de Dios con los hombres es Jesús, ¿cierto? Primera en Juan 1:14.
y habitó, ¿cierto? Habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y entonces vemos cómo la idea de caminar, la idea de imitar, es una idea referida desde el Antiguo Testamento a la divinidad, también a la idolatría, porque también, por ejemplo, en el Nuevo Testamento sigue usando la expresión del camino como un signo de adoración. Por ejemplo, Judas, el versículo 11. Judas 11 y alguien que busque primera de Juan 3:12 para ir, digamos, viendo el sentido de expresiones como caminar, expresiones como seguir, ir en pos. ¿Cuál es el segundo, Pat? Judas 11 y primera de Juan 3:12. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Cuál es el camino de Caín? Miren que es el tema de caminar, ir detrás, y ahora caminar o camino aquí no se refiere a la descripción geográfica, sino a la conducta, a la orientación de la vida. Entonces, el caminar también viene a ser una expresión de la nueva vida del discípulo, pero la nueva vida del discípulo se marca por la relación con Cristo. Por eso en Marcos vemos que dice, venid en pos de mí y yo haré que sean, o sea, él hará, Jesús actuará en el corazón de los discípulos para convertirlos en pescadores de hombres. Entonces, uniendo estos versículos, y hay muchos más, donde en el Antiguo Testamento se usa la expresión seguir para hablar de seguir a Dios, vemos cómo en Jesús el Nuevo Testamento la usa para seguir a Cristo. Entonces, esta parte del seguimiento como una alusión, como una referencia a la divinidad, se puede entender claramente ya. Sí, pastor, muy claro Claro, con todos los textos que hemos realmente. leído. Y hay muchos textos, hay muchos versículos del primer pacto, pero obviamente no podemos leerlo todo. En el manual que en el documento del curso, hay una parte donde se designa el llamado implica la elección de Dios y su divinidad. Y hay para hacerles concretos, está el pie de página número 26 y el pie de página número 27 y 28, donde están las citas del texto del profesor Barrios Tao, que se llama El seguimiento del Señor del primer al segundo testamento, y ahí él recopila unas citas de todo el Antiguo Testamento, bueno, la mayoría, donde habla del seguimiento y ya nos muestra cómo ve ahí el tema. Ahora, en el llamado también hay un tema y es la acción de elegir, porque Cristo elige a sus discípulos. Entonces vemos el tema que también una implicación de la divinidad al escoger, así como escogió a Abraham, a Isaac, como fue escogiendo a los que le servían, fue llamando. Aquí vemos que Jesús hace lo mismo, escoge. Y ahí vemos las similitudes, por ejemplo, con el llamado a Abraham. Dios aparece y lo llama y le indica un camino a seguir a la tierra prometida. Entonces aquí vemos esa parte interesantísima del seguimiento. Ahora, los milagros. Veamos un milagro significativo. Mateo 8 del 16 al 17. Mateo 8 del 16 al 17.
Se oye Dice, lejos todavía, Gaspar. al caer la noche, no te iba a decir, porque ahora, ahora sí se escucha, Pato. Bueno, ya yo escucho mejor, no sé el resto. Sí, ¿me escuchan? Sí, Sí, se Sí, escucha mejor. sí, bueno. Mateo 8, 16, 17. Al caer la noche, le llevaron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ahora, ¿qué texto de Isaías se menciona ahí? 53. En las Biblias aparece al final la referencia. ¿Quién la puede? Miren Isaías 35:5. Ya busco acá yo Mateo. Mateo 8. Hay una cita a la que remite de Isaías. ¿Dónde está esa cita de Isaías que cita Mateo? A ver, hagamos el ejercicio de comprobación. Isaías 35:5. Ajá. ¿Qué dice Isaías 35:5? Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Aquí, ya un segundito. 8 del 16 al 17. Mateo 8. El de Isaías. Isaías 53, Pato, ¿Cómo? donde dice que él llevó nuestras enfermedades, es Isaías 53. Dice, ciertamente Ok. llevó Ajá. nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ajá. ¿Y a quién se refiere en el contexto de Isaías? Jesucristo. Sí, pero en el contexto de Isaías se refiere a Dios, o sea que Jesús es Dios. Dios encarnado. Ya ven, hacia ahí va apuntando. O sea que la sanidad es un signo de qué? Es un signo del reino. De Ya la ven lo divinidad. importante de ir mirando, nos apunta hacia el reino. Y de hecho, es que las Biblias hacen la remisión ahí. Ahora, Él mismo llevó nuestras flaquezas y nuestras enfermedades. Ahora, ¿a qué más se refiere el tema? ¿A qué enfermedad se refiere? La Se del refiere pecado. solo, La física y la espiritual. exacto, porque si vemos Isaías 53 habla de enfermedad, pero muchos la remiten solo a enfermedad física, pero Isaías en el capítulo 1 habla de mi pueblo está enfermo desde la cabeza hasta la coronilla, pero es una referencia a qué cosa? Al pecado, al pecado del pueblo. Miren, vamos a Isaías en el capítulo 1. Uno que Pato. Ya, vamos a comenzar a leerlo, el 1. Dice 1:1. Ajá. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, rey de Judá. Oí cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Hay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel.
se volvieron atrás. ¿Por qué querréis que castigados? ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas. Hasta ahí. Entonces, ¿cuál es el sentido de enfermedad ahí? O sea, la enfermedad es la expresión de qué cosa? Del pecado, ¿cierto? De la rebelión, del pecado. Cuando vamos a Isaías 53, debemos tener en cuenta ese contexto en el que se viene hablando de la enfermedad, que no solamente es la enfermedad, digamos, en clave de corporalidad, sino que esos signos, como por ejemplo la lepra. La lepra era una enfermedad que se asociaba con el tema del pecado. Entonces vemos cuando Jesús sana a personas que tienen lepra, ¿qué está diciendo? ¿Cierto? Que Él es, que está sanando los de su pecado, que está restaurando toda esa parte. Entonces, aquí vemos cómo esa sanidad obrada por Jesús es el anuncio de la destrucción de la obra del diablo, es la nueva vida que se le puede conceder a la persona, es simbólico de la restauración que Dios hará. Entonces, los milagros son una anticipación del rey. Perdón, es que no sé qué me dio alergia. Los milagros, en cierta manera, entonces, anticipan el reino y nos muestran el cumplimiento de la palabra profética. O sea, nos muestran en Cristo como el profeta que va a dar lugar a la restauración de todas las cosas. Y aquí vemos entonces los roles también de Cristo, ¿cierto? De rey, de sacerdote, de profeta. Entonces, señales de la identidad de Cristo. Y hoy entonces también se leen esas señales como, sí, algo sobrenatural, pero no se entienden desde el sentido de que esas curaciones van a apuntar a un aspecto de la confesionalidad, que es ¿cuál? Que Dios ha cargado con el tema del pecado. Ahora, miren, hay un el comentario que hace Alfred Edersheim sobre el tema de la curación, sobre el tema de estos milagros y el tema de la enfermedad. Miren lo que él dice. Apenas pudo hallar palabras bastante fuertes para expresar mi discrepancia con los que quieren limitar Isaías 53:4, o bien, por un lado, a lo espiritual, o por otro, a las enfermedades físicas. Edersheim está comentando, o sea, los que reducen el tema, dice, mi discrepancia con los que quieren limitar Isaías 53:4, o bien solo a lo espiritual o solo a lo físico, como si fueran dos cosas separadas. La promesa es de una liberación futura de ambas, de un restaurador de todos los males que el pecado había traído. De la misma manera, la expresión llevó sobre sí mismo y soportó se refiere a Cristo como libertador, porque es nuestro sustituto. Llevó él el pecado que era nuestro. O sea que ahí la doctrina de qué cosa, de la sustitución. Hay la doctrina de la expiación también ahí en Isaías 53. Dice que el punto de vista representado aquí es el del Nuevo Testamento, se echa de ver mediante una comparación de la aplicación del pasaje de Mateo 8:17 con la de Juan 1:29 y primera de Pedro 2:24.
Las palabras tal como las da Mateo son verdaderamente un targum del Nuevo Testamento del original. La Septuaginta traduce: este hombre lleva nuestros pecados y sufre por nosotros. Y Símaco, que es otra traducción del Antiguo Testamento, dice: ciertamente él tomó nuestros pecados y sufrió nuestros trabajos. El Targum de Jonatán dice así: él oró por nuestros pecados y nuestras iniquidades eran perdonadas por amor a él. Finalmente, es con relación a este pasaje que el Mesías lleva en el Talmud la designación de el leproso y el enfermo. Entonces vemos que Jesús es el sanador divino, la luz del mundo, el restaurador de todo lo que ha sido dañado por el pecado. Él mismo llevó nuestras enfermedades y soportó nuestras dolencias, pero eso era solamente posible si había la corporalidad, pero también la divinidad. Miren lo que sigue comentando Edersheim. Por medio de su encarnación y su venida, al llevar nuestras enfermedades y soportar nuestras dolencias, porque este es, en su sentido más verdadero y amplio, el significado de la encarnación, pasó a ser el sanador, el consolador de la humanidad, su salvador en todos los males del tiempo y todos los males de la eternidad. Entonces miren cómo Edersheim va a identificar que estos textos del Nuevo Testamento, cuando hablan del cumplimiento desde las profecías del Antiguo Testamento, de los profetas en especial, son signos de la divinidad. De hecho, hay un estudio interesante del profesor Alejandro Díez Macho, que tiene un artículo que se llama El Deraz de Traspaso, donde él dice cómo el Nuevo Testamento traspasa a Jesús las expresiones que en el primero se referían a Dios. ¿Por qué? Obviamente porque Jesús es Dios, ¿cierto? Dios encarnado, el Hijo encarnado. Por eso podemos ver en Juan donde se hace esa igualdad con el Padre. El Padre trabaja, yo trabajo, ¿cierto? El Padre descansa, todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo igualmente. O sea, ¿por qué? Porque es Dios. Entonces vemos cómo los milagros funcionan como esas señales de la primera afirmación del credo, que es la divinidad del Hijo de Dios. Y así podíamos ver muchas expresiones, muchos textos que nos muestran cómo Jesús es sanador. Pero los textos también muestran el tema de la autoridad del Hijo del Hombre, porque en el que vimos del paralítico, vemos con qué autoridad dice él estas cosas. Bueno, tiene la autoridad, ¿por qué? Porque es Dios, ¿cierto? Porque es Dios encarnado. Y así vemos la importancia de entender los milagros dentro de este contexto histórico redentor, y no aislado simplemente como actos de magia o cosas por el estilo, sino que son señales de que el nuevo Adán ha llegado, la nueva creación ha sido introducida, es decir, el reino de Dios ha sido introducido en la historia y que es introducido por el Hijo Celestial, por el Hijo de Dios entronizado, del que hablaban los salmos, el Rey del que que había sido anunciado. En todo eso vemos muy cercano toda la simbología del Nuevo Testamento en el uso teológico que hace los relatos del Nuevo Testamento de los milagros. O sea, no están ahí porque sí, están ahí porque son una forma de probar o de mostrar
la divinidad de Cristo. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, duda, comentario? Unas preguntas, pastor. Buenas noches. A ver, Sí, hola. Sí, bueno, tengo dos preguntas. Bueno, tengo una pregunta y tengo, eh, bueno, dos preguntas, sí. La primera es con respecto, ya se terminó la encarnación, ¿verdad? De Jesucristo, estamos ahora en la divinidad, pero hay algo que me viene a la mente con respecto a la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, y es que eh, la teofanía en el Antiguo Testamento, Jesucristo tenía un cuerpo que incluso comió aquí en la tierra cuando vino con Abraham, ¿verdad? Se le apareció a Abraham, se le apareció a Manoah y se le apareció a Josué, etcétera. Se le apareció varias formas, como una forma de una cristofanía. Algunos también lo llaman teofanía. Pero ese cuerpo que Jesucristo tenía desde antes de la fundación del mundo, es un cuerpo que es totalmente diferente a la encarnación cuando Jesús tomó el cuerpo y se metió por el Espíritu Santo y nació a través de la Virgen María. ¿Cómo se explica entonces ese cuerpo de la teofanía de Cristo? Eso por una parte. Y segundo, la otra pregunta para allá. Isaías 53, ¿en qué se basan algunos rabínicos judíos modernos para decir que el texto de Isaías 53 es un texto que no se refiere al siervo sufriente, sino que se refiere al pueblo de Israel? Inclusive algunos dicen que se refiere a Moisés o a algunos profetas, inclusive algunos creen que el mismo Isaías, el siervo sufriente. ¿En qué se basan ellos? Y el cuerpo de la teofanía, pastor. Me caben esas dos dudas. lo que pasa es que los que aparecen, por ejemplo, en el evento de Abraham son ángeles. O sea, lo que aparece, por ejemplo, el que luchó con Jacob son ángeles. O sea, son ángeles que prefiguraban de alguna manera al Mesías, pero no es que Cristo haya tenido una corporalidad antes de la encarnación. O sea, no tenía, digamos, un cuerpo antes de la encarnación. Él asume el cuerpo de naturaleza humana. Porque algunas personas lo asimilan, pero recuerden que la naturaleza angelical es por definición criatura, o sea, los ángeles son criaturas. Entonces Jesús aparece, digamos, prefigurado por esas apariciones angélicas, o por un ángel especial que lleva el nombre de Dios, que en la tradición rabínica también era el Metatrón y toda esa parte, pero ojo que solamente hay corporalidad de Jesús a partir de la encarnación, no hay corporalidad previa a la encarnación, o sea, es decir, Jesús asume la corporalidad a partir de cuando, digamos, de la concepción, me preparaste cuerpo y todo eso se refiere a esa parte. Lo que hay anteriormente son como prefiguraciones, tipos, ángeles que prefiguran la divinidad, ángeles que muestran, ¿cierto? Toda esa parte, pero no hay una encarnación, no hay una corporalidad antes de la historia como tal, de Cristo. Pastor, pero era, porque ahí no dice que era un ángel de Jehová, no era el ángel de Jehová, o sea, no era cualquier ángel de la criatura de Jehová, no era el ángel, que era una diferencia de una cosa es el ángel de Jehová y una cosa es un ángel de Jehová, y era el ángel de Jehová, como Sí, para pero es que diferenciarlo de los demás ángeles de la la creación, naturaleza de la creación. angelical
la naturaleza angelical es diferente a la naturaleza de la divinidad. Por ejemplo, en Éxodo, cuando se habla de la entrega de la ley, se dice que Dios habló, pero en Hebreos va a decir que la ley fue entregada por medio de ángeles. Es decir, que lo que había ángeles entregando la ley. De tal manera que hay que distinguir entre que Cristo no pertenece al ángel, que hay unas categorías o unas estratificaciones, digamos, de los ángeles que tienen una mayor o menor jerarquía dentro del orden angelical celestial, pero que Jesús no entra de ninguna manera dentro de esa categoría. De hecho, pertenece más a las ideas de eh, del adventismo, son los que sostienen y hacen la equiparación entre que Jesús es el ángel de Jehová. Pero el ángel de Jehová realmente es una prefiguración, podríamos verlo como una tipología de Cristo, pero no asimilar la naturaleza del angelical a la de Cristo, por lo que decíamos del tema de que los ángeles son seres creados, o sea, no subsisten por sí mismos, sino que dependen de Dios y en algún momento llegaron a existir, mientras que el Hijo es el Hijo eterno, o sea, no llegó a existir en ningún momento. Recuerdan que esa es la tesis incluso esencial del arrianismo, que hubo un tiempo en el que el Hijo no era y que el Hijo es de una naturaleza de alguna manera baja de la divinidad, pero entonces ahí es donde uno tiene que tener cuidado. Todas esas apariciones angélicas prefiguraban esa encarnación de Cristo, podríamos decirlo así, pero no que Cristo sea un ángel o el ángel, así sea un ángel de naturaleza especial, porque los ángeles siguen dentro de la categoría de creación. Lo otro es, hay varios intentos de representar en Isaías 53 al, al tema ¿cómo que se llama? Del pueblo de Israel como el pueblo sufriente. Pero sobre todo de Dersheim, echa por tierra todo ese tipo de acercamiento, porque él viene a mostrar cómo la interpretación del periodo intertestamentario y la interpretación rabínica antigua ya refería ese texto al Mesías. Es decir, que en el Nuevo Testamento no es que se inventaron esa relación, sino que ya veían desde hacía mucho tiempo que Isaías 53 era un texto mesiánico, pero luego se intentó como echar tierra a todo eso para ya reinterpretar, porque se ve que los apóstoles y posteriores sí utilizaron como fuente de cumplimiento mesiánico Isaías 53, pero ya ahí viene entonces el debate de hacer una especie de reinterpretación de esa tradición. Pero así resumiendo, lo importante es que nosotros hagamos la distinción entre que las figuras angelicales, de hecho, una teofanía, por ejemplo, es la zarza, ¿cierto? Que incluso es una prefiguración interesante de la encarnación en la medida en que en algo frágil como un árbol seco, él no lo consume. Entonces ahí incluso la patrística ve el tema de una prefiguración interesante de que Dios iría a asumir una apariencia, ¿cómo es? O sea, ellos hablan de que, o sea, que la zarza es algo, eh, no es no es algo, un árbol hermoso o algo así, sino que es humilde. Pues ahí ven una semejanza con el tema de la encarnación y en la humildad de un cuerpo, pero permaneciendo la divinidad, porque la zarza no se consumía y toda esa parte que terminan siendo unas simbologías interesantes, pero que bueno, son como una especie de alegorización de todos esos eventos. Bueno, bien, gracias.
¿Algún aporte en esta parte? De esta parte de la parte de la divinidad. Pastor, bueno, con respecto a esta parte, sabemos que nosotros como creyentes y sobre todo aquellos que nos dedicamos a estudiar teología, nuestro deber es como hacer de la manera más simple el comprender las dos naturalezas de Cristo, en este caso la divinidad, pero siempre teniendo ese límite de nuestra mente presente de que a pesar de que Cristo se reveló en la Escritura como Dios encarnado, ¿cierto? Siempre va a haber misterios que nosotros no vamos a poder como, por decirlo de alguna manera, descifrar. Por ejemplo, siempre se ha discutido, ¿quién murió en la cruz? ¿Dios, Dios hombre o Dios, perdón, la humanidad de Cristo o la divinidad de Cristo? Y entonces siempre se comienza a especular de que si hubiese muerto Dios, entonces dejó de ser Dios, o que si solamente murió la parte humana en ese momento, quiere decir que la parte divina se separó de la humana. En fin, comenzamos a especular, ¿cierto? Sin embargo, o más bien dicho eso, nosotros siempre debemos evitar ese tipo de especulaciones porque cuando comenzamos a especular, perdón, eso se nos va lejos. Comenzamos a hilar, hilar, hilar y eso se nos va lejos. Entonces siempre como limitarnos a lo que la escritura nos ha revelado y, y presentar a Cristo o la naturaleza divina de Cristo como la presenta la escritura. Entonces, eh, porque en el tema de la especulación, pastor, y usted me corregirá, siempre cuando se va muy lejos, se terminan en herejías. No, que yo pienso que Cristo era esto, o yo pienso que Cristo era lo otro, y comenzamos a crear una teología propia, pero alejada de De la, la escritura. de la escritura, exactamente. Puede ser teología, sí, pero tu teología está muy alejada de lo que reveló la escritura acerca de la divinidad de Cristo. Entonces, sí, o sea, limitarnos a lo que la escritura nos ha revelado y listo. Ya si a Dios le place en la eternidad decirnos cosas aparte de lo que Él revelado, ya está dentro de su voluntad. Pero sí, la idea es lo que ya se ha revelado, nosotros tratar como de darlo a entender de la manera más sencilla. Sí, miren que la teología es la búsqueda de la comprensión, ¿cierto? La búsqueda de entender, pero lo que dice Jonathan es cierto. Hay misterios y hay cosas a las que todavía no alcanzamos a acceder. Pero ¿qué hay que tener cuidado? Miren, el tema de la Trinidad y este tema de la cristología son quizás de los temas más delicados que hay, porque son los temas sobre el ser divino, ¿cierto? En donde las desviaciones son graves. De hecho, cuando vemos el tema de los concilios tienen anatemas, maldito el que no crea esto o maldito el que crea esto. Ya vemos lo delicado, Atanasio, por ejemplo, que dice que el que no crea esto no puede ser salvo. O sea, ya estamos hablando de temas que tocan directamente las doctrinas esenciales salvadoras. Exacto, pastor. Solo para adelantar, ajá, Ok. Eh, pues un ejemplo común que conocemos nosotros de cerca y es la secta de los testigos de Jehová, que ellos dicen, sí, Cristo era el Hijo de Dios, Cristo era un profeta, Cristo era esto, Cristo era aquello, pero no era Dios o no es Dios. Entonces ya a partir de esa máxima de ellos, ya obviamente su teología
se convierte en una herejía, porque está negando un punto esencial del cristianismo y es la divinidad de Cristo. La divinidad de Cristo. Exacto, porque el único que es eterno es Dios. Y Jesús siendo Dios puede dar vida eterna. Cuando él dice en Juan, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ¿cómo una persona que no es divina puede otorgar vida eterna? Entonces, ahí hay una contradicción en esa teología de los testigos de Jehová, de que sí es hijo de Dios, pero no es divino. Entonces, eh, sí, tener mucho cuidado con el tema de la cristología. Ok. Digamos que el tema, puedes pasarle de diapositiva. Viene un tema que es, puedes pasarla, Jonathan. Bueno, el de la pasión y la muerte, pero solamente vamos a leer esta parte para que veamos hacia cómo lo manejó la patrística de una forma tan interesante, pero no vamos a desarrollar el tema porque uno, no nos queda todo el tiempo, y lo otro porque ya ven que tengo alergia y malestar, entonces estoy como que aquí sin poder hablar bien. Miren Ambrosio, Ambrosio dice sobre la pasión. Por tanto, moría según la asunción de nuestra naturaleza, pero no moría según la sustancia de la vida eterna. Padecía según la pasión del cuerpo para que se creyera la verdad de la asunción del cuerpo, pero no padecía según la divinidad impasible del verbo, porque está exenta de todo dolor. ¿Se acuerdan de la doctrina de la impasibilidad divina? ¿Cierto? Bueno, esa todavía no la hemos dado ni siquiera en nuestra serie de del tema, pero se habla de la impasibilidad de Dios, pero recuerden el credo apostólico que dice que Cristo padeció bajo Poncio Pilatos. Al asumir la humanidad, se asume la posibilidad del sufrimiento, la pasibilidad, pero la pasibilidad se asume, de acuerdo a lo que dice Ambrosio, por la humanidad, pero la divinidad es y sigue siendo impasible. Entonces es como para que busquen en el plan de curso que les mandé, puedan revisar el tema de la pasión y muerte de Cristo, que lo vamos a desarrollar en la próxima clase. Y aquí vemos interesante porque miren, por ejemplo, el argumento de Arrio. Arrio viene y hace lo siguiente, dice, Dios es impasible, Jesús sufrió, por lo tanto Jesús no puede ser Dios, porque Dios no sufre. ¿Sí ven Pero entonces, ¿qué pasa? Que Arrios también ahí vemos que hay un tema, y es que él está desconociendo el tema de la humanidad de Cristo. Por eso es importante siempre la regla de la plena humanidad, la plena divinidad. Pero el tema lo vamos a desarrollar el jueves, y es importante que vayan leyendo el material que está en el plan de curso para que nos podamos familiarizar con el tema.